Imagínese ser un hombre de 45 años, atrapado en un matrimonio sin amor y alejado de su familia por años de abandono y egoísmo. ¿Qué harías si, después de un terrible robo que casi te quita la vida, te llevaran a un lugar oscuro, donde una anciana te revela todos los errores que cometiste? Pablo, en medio de una experiencia cercana a la muerte, conoce a su fallecida abuela Isabel, quien lo guía en un viaje de arrepentimiento y redención. Ella le muestra la manera de corregir sus errores, pero ¿podrá Pablo cambiar a tiempo para salvar su matrimonio? ¿Y qué pasará cuando se dé cuenta de que, aunque transformado, puede que sea demasiado tarde para recuperar a la mujer que ama? Prepárese para una apasionante historia de pérdida, redención y descubrimiento que explora el poder del arrepentimiento y la importancia de las segundas oportunidades. Soy Pablo Fernández y bienvenidos a mi canal ECM Experiencias cercanas a la muerte. Pablo era un hombre de 45 años que vivía en Sevilla, España. Tenía una vida que, a los ojos de los demás, parecía perfecta. Tenía esposa, Marta, con quien llevaba más de 20 años casado, y 2 hijos adolescentes, Javier e Inés. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito, había una realidad muy diferente. Pablo siempre ha sido un marido distante, egoísta y muchas veces insensible a las necesidades de Marta. Priorizó su trabajo y sus intereses personales por encima de todo, y rara vez se molestó en mostrar algún tipo de afecto o apoyo emocional a su familia. Pablo trabajaba como directivo en una gran empresa constructora, puesto que había conseguido con mucho esfuerzo, pero también con cierta frialdad. Era conocido por ser duro y despiadado en los negocios, cualidades que también se reflejaban en su vida personal. Para él, el matrimonio era más una obligación social que una verdadera sociedad. Las discusiones con Marta eran frecuentes y Pablo, en lugar de intentar solucionar los problemas, prefería alejarse, sumergirse en su trabajo o buscar distracciones fuera de casa. Marta, por su parte, era una mujer fuerte y resiliente. Durante años soportó la indiferencia de Pablo, esperando que algún día cambiara y se convirtiera en el marido que siempre soñó. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta esperanza se desvaneció. Marta empezó a sentirse cada vez más sola en su matrimonio, a pesar de estar al lado de Pablo. Ella hizo todo lo posible por mantener la armonía en el hogar, cuidando de los niños y las responsabilidades domésticas, pero la falta de afecto y apoyo emocional de Pablo era una carga difícil de soportar. Los niños también sintieron la ausencia emocional de su padre. Javier, el mayor, ya había dejado de buscar la aprobación de Pablo y se centraba en sus propios intereses y en el colegio. Inés, por otro lado, todavía intentaba complacer a su padre, pero a menudo se sentía frustrada por su falta de interés en su vida. Pablo, atrapado en su propio mundo, apenas se dio cuenta del impacto de sus acciones en quienes más lo necesitaban. Para él, todo estaba bien mientras mantuviera económicamente a la familia. A pesar de todo, Marta siguió luchando por su matrimonio. Ella creía que había algo bueno en Pablo, algo que había perdido con los años. En el fondo, sabía que él no era un hombre cruel, sino alguien que se había alejado de sus propios sentimientos, y en consecuencia, de los de su familia. Marta le recordaba a menudo a Pablo los buenos momentos que vivieron al principio de su matrimonio, pero esos recuerdos no parecían tener el mismo efecto en él. Pablo, sin embargo, comenzó a sentir un vacío creciente dentro de sí mismo, algo que no podía identificar ni comprender del todo. Sintió que a pesar de todos sus logros, algo faltaba en su vida. A veces se preguntaba si era feliz, pero rápidamente descartaba esos pensamientos, prefiriendo creer que todo estaba bajo control. El trabajo, las responsabilidades y las rutinas diarias lo mantenían lo suficientemente ocupado como para no pensar mucho en estos temas. Pero la verdad es que Pablo estaba desconectado de sí mismo y de su familia. Vivió una vida automatizada, sin emoción, sin pasión. Se había convertido en una sombra del hombre que alguna vez fue, alguien que vivía solo para cumplir con deberes y obligaciones. Marta, que seguía todo esto con atención, sabía que algo tenía que cambiar, pero ya estaba cansada de intentar hacerle ver la realidad a Pablo. Y así siguieron, 2 desconocidos bajo el mismo techo, hasta que un hecho inesperado lo cambió todo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Tema 2, el atraco. Un giro brutal. Era una noche cualquiera en Sevilla y Pablo regresaba del trabajo más tarde de lo habitual. Como siempre, se había quedado hasta tarde en la oficina, resolviendo asuntos que fácilmente podrían haberse dejado para el día siguiente. El tráfico era ligero y condujo en silencio por las calles poco iluminadas, perdido en sus pensamientos.
No había prisa por regresar a casa, donde sabía que probablemente Marta ya estaría dormida, como siempre. Mientras se acercaba a una intersección poco iluminada, notó una figura parada en la acera, aparentemente esperando cruzar la calle. Pablo no le prestó mucha atención, pero sintió un ligero malestar. Mientras desaceleraba para girar, fue sorprendido por dos hombres que aparecieron entre las sombras. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos le apuntó con un arma y le exigió que le entregara el coche y sus pertenencias. Pablo, tomado por sorpresa, intentó discutir, pero el ladrón no estaba dispuesto a negociar. Sin previo aviso, el segundo ladrón, nervioso y tembloroso, disparó su arma. El sonido del disparo resonó en la calle desierta y Pablo sintió un dolor agudo atravesar su pecho. Miró hacia abajo y vio sangre manchando su camisa. Todo pasó tan rápido que apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando. Sus sentidos comenzaron a fallar y el dolor se extendió por todo su cuerpo. El mundo que lo rodeaba comenzó a desvanecerse y cayó al suelo, perdiendo el conocimiento mientras los agresores huían. La oscuridad se apoderó de su visión, por un momento, pareció que todo había terminado. Pero, en lugar de caer en un sueño eterno, Pablo empezó a sentir algo extraño. Todavía estaba consciente, pero de otra manera. No hubo más dolor, no más miedo. En cambio, sentía como si estuviera flotando en un vacío, un espacio donde el tiempo y el lugar no existían. Estaba en algún lugar entre la vida y la muerte, pero no sabía exactamente dónde. Pablo intentó moverse, pero ya no tenía cuerpo físico. Era como si fuera solo una conciencia, un pensamiento suelto en el universo. Intentó recordar a Marta, a sus hijos, a su vida, pero todo le parecía lejano, irrelevante en ese momento. Lo único que sabía con seguridad era que algo andaba muy mal y que estaba a punto de enfrentar algo que nunca hubiera imaginado. Su mente estaba confundida y empezó a preguntarse si estaba muerto. Entonces, de repente, la oscuridad a su alrededor empezó a transformarse. Pequeños puntos de luz aparecieron a lo lejos, pero en lugar de traer consuelo, parecieron aumentar la sensación de desorientación de Pablo. Comenzó a sentir una presencia a su alrededor, algo o alguien que no podía ver pero sabía que estaba ahí. Era una sensación desconcertante, como si me estuvieran observando, juzgando. Pablo sintió una ola de miedo recorrer su conciencia, algo que no había experimentado en mucho tiempo. La presencia a su alrededor comenzó a intensificarse y Pablo sintió como si lo arrastraran a alguna parte. La oscuridad se hizo más espesa, casi palpable, y lo envolvió un sentimiento de angustia que no podía explicar. Intentó resistirse, pero no había forma de luchar contra ello. Lo llevaban, sin elección, a un lugar que parecía familiar y aterrador al mismo tiempo. Y entonces, en medio de la oscuridad, empezó a escuchar una voz. Era una voz suave, pero llena de autoridad. Una voz femenina que resonó en su mente. Pablo no podía ver de dónde venía, pero la voz parecía conocerlo, entenderlo de una manera que él no podía entender. La voz pronunció su nombre y en ese momento supo que algo muy importante estaba por suceder. La oscuridad a su alrededor comenzó a disiparse, revelando una figura que se acercaba lentamente a él. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Tema 3. Encuentro en la oscuridad. La figura que se acercaba a Pablo en la oscuridad era la de una mujer mayor, vestida con un manto sencillo, casi como una sombra entre las sombras. La luz que emanaba de ella era débil, pero suficiente para iluminar el rostro de Pablo, quien ahora estaba frente a ella. La mujer no parecía amenazadora, pero había algo en sus ojos que transmitía una sabiduría profunda, casi infinita. Pablo, aún aturdido, no podía entender lo que estaba pasando, pero sentía una extraña familiaridad ante esa presencia. La mujer miró directamente a los ojos de Pablo y él sintió como si su alma estuviera siendo expuesta. No había nada que ocultarle, ella lo vio todo, conoció todos sus secretos, todos sus errores. Pablo intentó hablar, pero las palabras no le salían. Quedó paralizado, no solo por el miedo, sino también por la comprensión de que se enfrentaba a algo mucho más grande que él mismo. La mujer, sin embargo, no pareció interesada en sus palabras. Ella comenzó a hablar y su voz resonó en la mente de Pablo como un suave trueno. Ella no lo acusó, no lo juzgó abiertamente, pero sus palabras fueron como un espejo, reflejando todas las decisiones equivocadas que había tomado en la vida. La mujer habló de Marta, de cómo Pablo la había descuidado, ignorado sus sentimientos y necesidades durante tanto tiempo. Mencionó a sus hijos, Javier e Inés,
que necesitaban un padre presente, pero que muchas veces solo encontraban un hombre frío y distante. Cada palabra la suya fue una puñalada a la conciencia de Pablo, quien comenzó a retroceder ante la verdad que se estaba revelando. Pablo intentó justificar sus acciones, su frialdad, diciéndose que solo hacía lo necesario para mantener a su familia, pero la mujer no se dejó engañar. Ella le mostró imágenes del pasado, momentos en los que podría haber actuado de otra manera, pero eligió el camino más fácil, el camino del egoísmo. Vio a Marta llorando sola, a sus hijos frustrados y confundidos, y se dio cuenta de que, en su búsqueda de éxito y control, había perdido de vista lo que realmente importaba. Mientras la mujer hablaba, Pablo comenzó a recordar algo que había enterrado hacía mucho tiempo, una promesa que se hizo a sí mismo cuando era joven, nunca volverse como su padre, un hombre distante y autoritario. Pero ahora, mirando hacia atrás en su vida, se dio cuenta de que se había convertido exactamente en lo que tanto despreciaba. La mujer le hizo afrontar esa verdad, sin suavizar los golpes, y Pablo sintió una oleada de arrepentimiento inundar su ser. Finalmente, la mujer dejó de hablar y permaneció en silencio, solo mirando a Pablo con una expresión que mezclaba tristeza y compasión. Pablo sintió que las lágrimas corrían por su rostro, algo que no había sucedido en años. Quería desesperadamente cambiar las cosas, corregir sus errores, pero no sabía cómo. Se sentía perdido, aplastado por la magnitud de sus fracasos. Pero la mujer, al ver su dolor, se acercó a él y, por primera vez, le tocó el hombro. Su toque fue suave, pero tenía una fuerza que atravesaba tu alma. Pablo sintió una ola de calidez y consuelo irradiar de su toque, como si una pequeña parte de su culpa estuviera siendo perdonada. Pero la mujer no dijo que todo estaba bien. En cambio, ella le dio una última visión, un vistazo de lo que podría ser su vida si decidiera cambiar, si realmente se comprometiera a ser un mejor esposo y padre. Fue una visión llena de luz y esperanza, pero también de dolor y sacrificio. La elección era suya. Antes de que pudiera responder, la mujer comenzó a alejarse y la oscuridad alrededor de Pablo comenzó a disiparse nuevamente. Intentó seguirla, tratando de entender más sobre lo que acababa de experimentar, pero ella desapareció antes de que pudiera decir algo. Lo último que escuchó fue su voz, ahora lejana, susurrando: «El tiempo está en tus manos, Pablo. No desperdicies esta oportunidad». Con esas palabras resonando en su mente, Pablo repentinamente volvió a su cuerpo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Tema 4, regreso a la vida y transformación. Pablo amaneció en el hospital, rodeado de máquinas que monitoreaban sus signos vitales. El dolor físico volvió a apoderarse de su cuerpo, recordándole el disparo que le habían disparado. Parpadeó, intentando adaptarse a la brillante luz de la habitación, y se dio cuenta de que Marta estaba a su lado, apretando su mano con fuerza. Su rostro estaba marcado por la preocupación y el cansancio, pero también había una expresión de alivio. Al ver que Pablo despertaba, Marta llamó a los médicos, quienes rápidamente acudieron a comprobar su estado. Los médicos explicaron que había sido operado de emergencia para extraer la bala y que aunque estaba fuera de peligro, su recuperación sería larga. Pablo escuchó las palabras, pero su mente estaba en otra parte. Todavía estaba procesando lo que había experimentado mientras estaba inconsciente. Las palabras de la anciana resonaron en su mente y sintió una mezcla de alivio por estar vivo y un abrumador sentido de responsabilidad por lo que tenía que hacer a continuación. Con el paso de los días en el hospital, Pablo tuvo mucho tiempo para reflexionar. Miró a Marta, que estaba a su lado en todo momento, y sintió que se le encogía el corazón al recordar todo lo que la mujer en la oscuridad le había mostrado. Pablo sabía que había sido un mal marido y ahora, más que nunca, quería cambiar eso. Necesitaba cambiar. Los errores del pasado pesaban sobre su conciencia, pero estaba decidido a enmendarlo y ser el hombre que Marta y sus hijos merecían. Cuando finalmente le dieron el alta del hospital, Pablo regresó a casa con una nueva perspectiva. Cada gesto, cada palabra que pronunciaba ahora tenía una intención diferente. Comenzó a ayudar a Marta en casa, a interesarse más por la vida de sus hijos, y sobre todo, a demostrar el amor que durante tanto tiempo había descuidado. Marta, aunque sorprendida por el cambio, recibió estos gestos con una mezcla de esperanza y cautela. Quería creer que Pablo había cambiado, pero años de frustración y dolor no podían borrarse tan fácilmente. Pablo estaba decidido a demostrar que su transformación era real. Comenzó a implicarse más en la vida familiar, llevando a sus hijos al colegio, ayudando en las tareas del hogar, y sobre todo, pasando tiempo de calidad con Marta.
Estaba tratando de demostrarle que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para arreglar su matrimonio. Y durante un tiempo pareció que las cosas estaban mejorando. Marta empezó a bajar la guardia, permitiéndose creer que, tal vez, Pablo realmente había cambiado. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de Pablo, algo dentro de Marta había cambiado irrevocablemente. Había soportado tantas cosas a lo largo de los años que, aunque vio el cambio en Pablo, ya no podía ignorar las cicatrices que él había dejado en su vida. Marta sabía que lo estaba intentando, pero también sabía que su corazón ya no era el mismo. El dolor y la soledad que había sentido durante tantos años no podían borrarse con unos pocos meses de cambio. Pablo se dio cuenta de que, a pesar de sus mejores esfuerzos, Marta se estaba distanciando de él. Comenzó a salir más de casa, a pasar más tiempo con amigos y las conversaciones entre ellos se volvieron cada vez más raras. No entendía lo que estaba pasando, creí que él estaba haciendo todo bien, que finalmente estaba siendo el marido que ella merecía. Pero en el fondo, Pablo sabía que tal vez fuera demasiado tarde para reparar lo que había destruido a lo largo de los años. Entonces, en una noche que parecía cualquier otra, Marta se sentó con Pablo, y con lágrimas en los ojos, le dijo que no podía seguir. Explicó que aunque apreciaba su cambio, algo dentro de ella se había roto para siempre. Ya no podía fingir que las cosas pudieran volver a ser como antes. Marta estaba decidida a seguir adelante, sola, para encontrar la paz que tanto buscaba. Pablo, conmocionado y devastado, se dio cuenta de que estaba a punto de perder a la mujer que finalmente había aprendido a valorar. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Tema 5, pérdida y revelación. Las palabras de Marta alcanzaron a Pablo como una segunda bala, pero esta vez en el corazón. Él se sentó en silencio, incapaz de responder, mientras ella se levantaba de la mesa y salía de la habitación. El dolor físico que había sentido después del disparo no era nada comparado con el dolor emocional que ahora lo consumía. Quería gritar, rogarle que se quedara, pero sabía que cualquier palabra que dijera no cambiaría lo que estaba a punto de suceder. Marta había tomado su decisión y Pablo, por primera vez en su vida, se sentía completamente impotente. Durante los días siguientes, la realidad empezó a imponerse. Marta comenzó a hacer preparativos para salir de casa, buscando un nuevo lugar donde vivir con sus hijos. Estaba tranquila pero decidida. Pablo, en cambio, estaba devastado. Intentó discutir, pedir perdón, prometer que sería aún mejor, pero Marta se mantuvo firme en su decisión. Ella lo amaba, pero sabía que necesitaba seguir adelante por su propia salud mental y emocional. Pablo comenzó a aislarse, sintiéndose cada vez más perdido y confundido. Pensaba constantemente en la experiencia cercana a la muerte que había experimentado, tratando de comprender que había salido mal. Él había cambiado, había hecho todo lo posible para ser un mejor marido, entonces, ¿por qué Marta seguía yendo? La respuesta pareció escaparse de él, como si estuviera escondida en lo más profundo de su mente, fuera de su alcance. Y entonces, una noche solitaria, mientras estaba sentado en la oscuridad, llegó la revelación. Pablo estaba reviviendo en su mente el encuentro con la anciana en la oscuridad, tratando de encontrar algún significado a aquellas palabras, cuando, de repente, surgió un recuerdo largamente olvidado. Recordó a su abuela, Isabel, una mujer sabia y cariñosa que había fallecido cuando él tenía apenas 25 años. Durante su infancia y adolescencia, Isabel había sido una figura importante en su vida, alguien que siempre estaba dispuesta a escuchar y dar consejos. Y entonces, la verdad lo golpeó como un relámpago, la mujer que encontró en la oscuridad no era una extraña, sino su propia abuela, Isabel. Pablo sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el recuerdo se hizo más claro. La forma en que la mujer le había hablado, las palabras que usó, el tono de voz, ahora todo tenía sentido. Era Isabel, la abuela que siempre quiso lo mejor para él, intentando ayudarle a corregir sus errores. Ella había venido para mostrarle las consecuencias de sus acciones y darle una última oportunidad de cambiar. Pero incluso con esta revelación, Pablo ahora comprendió que había cometido demasiados errores como para que Marta pudiera perdonarlo por completo. El dolor de la pérdida se amplificó al darse cuenta de que había fracasado, incluso después de haberle dado una segunda oportunidad. Pablo se sentó durante horas, reflexionando sobre su vida y sus elecciones. Se dio cuenta de que, aunque había cambiado, el daño que había causado a lo largo de los años era demasiado profundo para repararlo en tan poco tiempo. Isabel le había mostrado el camino, pero él había comenzado este viaje demasiado tarde para salvar su matrimonio. Sin embargo,
junto con esta revelación también llegó una nueva comprensión. Isabel no había aparecido solo para juzgar o castigar, sino para guiarlo en un viaje de redención que iba más allá de su matrimonio. Pablo se dio cuenta de que su transformación no debía consistir solo en recuperar a Marta, sino en convertirse en una mejor persona en todos los aspectos de su vida. Aunque el dolor de la pérdida era abrumador, sabía que todavía tenía la oportunidad de seguir cambiando y creciendo. Con esta nueva claridad, Pablo decidió que a pesar de perder a Marta, continuaría el camino que había iniciado. Sería el mejor padre posible para Javier e Inés y se dedicaría a vivir una vida que honrara la sabiduría que Isabel le había impartido. Sabía que el viaje que tenía por delante sería difícil y solitario, pero estaba decidido a seguir adelante, sabiendo que su abuela, de alguna manera, todavía estaba con él, guiando sus pasos. Tema 6, el viaje de la redención. Después de que Marta se fue, Pablo se encontró en una casa que, a pesar de resultarle familiar, le parecía extraña y vacía. Los días transcurrían lentamente y la ausencia de su familia era como un eco constante que resonaba en cada rincón. Javier e Inés estaban con Marta en la nueva casa, y las visitas de los niños eran breves y silenciosas. Pablo sabía que todavía se estaban adaptando a la nueva realidad, tal como él. Sin embargo, estaba decidido a no dejar que este dolor lo consumiera por completo. Había una promesa que se había hecho a sí mismo y estaba decidido a cumplirla. Pablo comenzó a dedicarse más al trabajo voluntario en la comunidad. Antes, apenas tenía tiempo para pensar en ayudar a los demás, pero ahora encontró consuelo en ofrecer su tiempo y habilidades a los necesitados. Comenzó a trabajar en proyectos que ayudaban a familias vulnerables, algo que sabía que su abuela Isabel aprobaría. Estos pequeños actos de bondad comenzaron a traer una nueva luz a su vida, una luz que no había visto en mucho tiempo. También empezó a invertir más tiempo en su propia educación emocional. Pablo sabía que para continuar en el camino de la redención necesitaba entenderse mejor a sí mismo y los patrones que lo llevaron a convertirse en el hombre que era antes. Buscó terapia, algo que nunca antes había considerado. Las sesiones le sacaron a relucir muchas emociones y recuerdos reprimidos, pero también le dieron las herramientas para afrontar estos problemas de una manera sana y constructiva. Comenzó a comprender que el verdadero cambio venía de dentro y que era un proceso continuo. Mientras tanto, su relación con Javier e Inés poco a poco empezó a mejorar. Aunque la relación aún se estaba reconstruyendo, Pablo se propuso estar presente en sus vidas como nunca antes lo había estado. Comenzó a participar más activamente en las actividades escolares y extraescolares de sus hijos, algo que antes delegaba en Marta. Javier, que se había distanciado emocionalmente de su padre, empezó a ver un cambio genuino en Pablo y, poco a poco, los dos empezaron a acercarse. Inés, al ser más joven, aceptó más rápidamente el nuevo comportamiento de su padre, pero aún faltaba mucho camino por recorrer. Pablo también comenzó a dedicar más tiempo a reflexionar sobre la experiencia cercana a la muerte que había vivido. A menudo volvía a ese momento en que Isabel se le apareció en la oscuridad. Ahora, con la claridad que le habían dado el tiempo y la terapia, entendió que el mensaje de Isabel era de esperanza, pero también de responsabilidad. La vida que llevaba antes se basaba en elecciones egoístas y automáticas, pero ahora tenía la oportunidad de elegir conscientemente cómo quería vivir. Esta nueva etapa de su vida también trajo a Pablo una nueva espiritualidad. Comenzó a asistir a un grupo de meditación y espiritualidad, algo que nunca había imaginado hacer antes del accidente. Estas prácticas le ayudaron a encontrar un equilibrio emocional y espiritual que nunca había experimentado. Pablo sentía que, de alguna manera, estaba conectando con Isabel a través de estas prácticas, como si ella lo estuviera guiando hacia una vida más plena y significativa. A pesar de todos estos cambios positivos, Pablo todavía sentía el dolor de perder a Marta. Sabía que ella había tomado la decisión correcta, pero eso no disminuyó el vacío que había dejado en su vida. La respetaba más ahora de lo que la había respetado durante su matrimonio. Marta había sido lo suficientemente fuerte como para seguir adelante, incluso cuando él finalmente se convirtió en el hombre que ella siempre quiso que fuera. Pablo entendió que la mayor lección de Isabel no era mantener intacto su matrimonio, sino convertirse en la mejor versión de sí mismo, sin importar las circunstancias. El viaje de Pablo estaba lejos de terminar. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, tanto para él como para los demás. El dolor de la pérdida todavía estaba ahí, pero ahora iba acompañado de un propósito renovado y una profunda gratitud por la segunda oportunidad que le habían brindado.
Pablo estaba decidido a continuar por este camino, honrar la memoria de Isabel y vivir una vida que hiciera justicia al regalo que ella le dio, el regalo de la redención. Tema 7, el redescubrimiento del amor propio. Mientras Pablo continuaba su viaje de redención, comenzó a darse cuenta de la importancia del amor propio. Durante muchos años, había descuidado no solo a quienes lo rodeaban, sino también a sí mismo. El trabajo, la frialdad y la distancia emocional que mantenía con su familia eran, en parte, reflejos de una profunda insatisfacción consigo mismo, algo que nunca antes había reconocido. Ahora, con la ayuda de la terapia y nuevas prácticas espirituales, Pablo estaba comenzando a redescubrirse a sí mismo de maneras que nunca creyó posibles. Se dio cuenta de que para volver a ser un buen padre, un amigo y, quizás algún día, un buen marido, primero tenía que aprender a ser bueno consigo mismo. Esto significaba perdonarte por los errores del pasado, aceptar tus defectos y, sobre todo, amarte con todas tus imperfecciones. Esta fue una de las lecciones más duras para Pablo, quien siempre ha sido su más duro crítico. Pero con el tiempo, empezó a ver que el amor propio era la base de cualquier relación sana, incluida la relación consigo mismo. Cada día, Pablo hacía pequeños gestos de cuidado personal, cosas que antes ignoraba o consideraba irrelevantes. Comenzó a hacer ejercicio con regularidad, a cuidar su dieta y a dedicar tiempo a actividades que realmente lo hacían feliz. Poco a poco, empezó a sentir un cambio en su energía, una ligereza que no había sentido en años. El dolor de perder a Marta todavía estaba ahí, pero ahora iba acompañado de una nueva sensación de esperanza y renovación. Pablo también comenzó a explorar nuevos pasatiempos e intereses, cosas que había dejado de lado durante su vida laboral y obligaciones familiares. Volvió a tocar la guitarra, una antigua afición que había abandonado en su juventud. La música le devolvió una parte de su alma que creía haber perdido. Poco a poco empezó a reconectarse con los placeres simples de la vida, aquellos que no requerían la aprobación ni validación de nadie, sino que simplemente lo hacían sentir bien. Otra parte crucial de este proceso fue la reconciliación con el pasado. Pablo sabía que para seguir adelante necesitaba hacer las paces con las decisiones que había tomado y las personas que había lastimado en el camino. Comenzó a escribir cartas de disculpa, no solo a Marta, sino a otras personas en su vida con las que había perdido contacto o había quedado fuera debido a su comportamiento egoísta. Algunas de estas cartas las envió, otras las guardó para sí mismo, pero el acto de escribirlas fue profundamente terapéutico. La terapia también lo ayudó a explorar sus raíces y comprender cómo su pasado había moldeado al hombre en el que se había convertido. Repasó su infancia, las relaciones con sus padres y la influencia de su abuela Isabel en su vida. Pablo empezó a ver patrones que antes estaban ocultos, conductas que había adoptado sin darse cuenta. Esta nueva comprensión le dio las herramientas para romper estos patrones y comenzar a crear nuevas formas de relacionarse con el mundo. Uno de los momentos más significativos de este viaje fue cuando Pablo finalmente visitó la tumba de Isabel. Había evitado ese lugar durante muchos años, pero ahora sentía que necesitaba estar allí. Pablo se arrodilló ante la lápida de su abuela y le habló, en silencio, de todo lo sucedido. Le agradeció por ser la guía que necesitaba en ese momento oscuro y le prometió que continuaría honrando su memoria a través de sus acciones. Al salir del cementerio, Pablo sintió una profunda paz. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que estaba en el camino correcto. El redescubrimiento del amor en sí mismo no fue el final de su viaje, sino un nuevo comienzo. Pablo estaba aprendiendo a aceptarse y valorarse a sí mismo como nunca antes lo había hecho, y esto estaba empezando a transformar todos los aspectos de su vida. Finalmente estaba aprendiendo a vivir de verdad. Tema 8. El reencuentro con los niños. A medida que Pablo avanzaba en su viaje de autodescubrimiento y amor propio, comenzó a notar un cambio positivo en la relación con sus hijos. Javier e Inés, que antes estaban distanciados, empezaron a acercarse a su padre. Los constantes esfuerzos de Pablo por estar más presente e involucrado en sus vidas finalmente comenzaron a dar frutos. Sabía que no podía recuperar el tiempo perdido, pero estaba decidido a crear nuevos recuerdos que pudieran curar las heridas del pasado. Javier, que siempre había sido más reservado y distante, fue el primero en notar la sinceridad en el cambio de Pablo. Antes, el joven había construido una barrera emocional para protegerse de la frialdad de su padre, pero ahora vio algo diferente. Javier notó que su padre estaba haciendo un verdadero esfuerzo por estar ahí, no solo físicamente, sino emocionalmente. Esto lo animó a abrirse más, a compartir sus pensamientos y sentimientos con Pablo,
algo que nunca antes había hecho. Los dos empezaron a pasar más tiempo juntos, ya fuera viendo un partido de fútbol, que tanto amaba a Javier, o simplemente hablando de la vida. Pablo se encargó de estar presente en los momentos importantes de Javier, como presentaciones escolares y competiciones deportivas. Estaba decidido a demostrarle a su hijo que, a pesar de todos sus errores del pasado, él estaba ahí para apoyarlo y guiarlo en su camino. Poco a poco la relación entre ellos empezó a florecer, y Javier empezó a ver en Pablo no solo un padre, sino también un amigo y confidente. Inés, al ser más joven y naturalmente más conectada emocionalmente con su familia, se mostró más receptiva desde el principio. Ella siempre quiso una relación más cercana con su padre, y con los cambios en Pablo, esta conexión comenzó a fortalecerse. Pablo empezó a participar más en las actividades que le gustaban a Inés, como sus clases de baile y sus sesiones de pintura. Se propuso alentar sus talentos y mostrar orgullo por cada logro, por pequeño que fuera. Los momentos que Pablo pasó con Inés fueron especialmente preciosos para él. Cada sonrisa, cada risa de ella era un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Empezó a leerle antes de acostarse, algo que nunca había hecho antes, y esos momentos íntimos se convirtieron en un ritual sagrado. Pablo sintió que aunque había fracasado como padre en el pasado, todavía había tiempo para construir algo nuevo, algo hermoso. Con el tiempo, los tres empezaron a realizar actividades familiares, incluso sin Marta. Pasaban los fines de semana juntos, visitando parques, museos o simplemente paseando por la ciudad. Estos momentos ayudaron a cimentar su nueva relación. Pablo se propuso escuchar a sus hijos, prestar atención a sus inquietudes y estar ahí cuando lo necesitaban. Estaba aprendiendo a ser el padre que siempre quiso ser, pero que no había logrado durante tantos años. A pesar de todos estos avances, hubo momentos en los que Pablo sintió agudamente la ausencia de Marta. Sabía que ella era una parte esencial de la familia y que sin ella había un vacío que no podía llenar solo. Sin embargo, Pablo también sabía que parte de su viaje era aceptar esta ausencia y seguir siendo el mejor padre que podía ser para Javier e Inés, sin importar las circunstancias. Estaba decidido a mantener la paz y la estabilidad para sus hijos, aunque su vida personal aún se estaba reconstruyendo. Cada día que pasaba, Pablo sentía que crecía como padre y como persona. Sabía que el viaje no estaba completo, pero estaba agradecido por cada paso que había dado hasta ahora. La conexión renovada con sus hijos fue uno de los mayores regalos que había recibido desde su experiencia cercana a la muerte. Pablo comenzó a ver estos momentos con Javier e Inés no solo como oportunidades de redención, sino como la verdadera esencia de lo que significa vivir una vida plena y significativa. Pablo siguió aprendiendo de sus errores, pero ahora lo hizo con el corazón abierto y la mente clara. Sabía que el pasado no se podía cambiar, pero que el futuro estaba lleno de posibilidades. Y con sus hijos a su lado, estaba decidido a hacer de este futuro algo de lo que todos pudieran estar orgullosos. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Tema 9, la aceptación y el legado de Isabel. Mientras Pablo continuaba su viaje de transformación, comenzó a darse cuenta de que una parte esencial de este proceso era la aceptación. Aceptación de tus errores, las consecuencias de tus acciones y, quizás lo más importante, aceptación de que no todo en la vida se puede arreglar. Esto incluyó aceptar la decisión de Marta de seguir adelante sin él. Aunque el dolor de la pérdida todavía estaba presente, Pablo sabía que necesitaba respetar su elección y continuar viviendo su vida con integridad y propósito. Pablo comenzó a reflexionar más profundamente sobre el papel de su abuela Isabel en su vida. La experiencia cercana a la muerte le había revelado cuánto Isabel estuvo siempre presente, no solo como un recuerdo, sino como una guía espiritual, incluso después de su muerte. Se dio cuenta de que, en muchos sentidos, Isabel había plantado las semillas de la bondad y la sabiduría en su corazón, y que esas semillas finalmente estaban comenzando a florecer, a pesar de todo el tiempo que le llevó darse cuenta. Estas reflexiones le llevaron a querer honrar el legado de Isabel de una forma más tangible. Pablo comenzó a involucrarse más activamente en causas que su abuela valoraba, como el trabajo comunitario y el apoyo a personas necesitadas. Organizó campañas de recaudación de fondos en su nombre y comenzó a dedicar su tiempo a ayudar a personas mayores en residencias de ancianos, creyendo que era una forma de devolver el amor y el cuidado que Isabel le había brindado cuando era niño. Pablo también comenzó a compartir la historia de su abuela con sus hijos. Quería que Javier e Inés supieran lo extraordinaria que había sido Isabel y cómo había influido en sus vidas, aunque fuera de forma indirecta.
Estas historias se convirtieron en una forma de mantener viva la memoria de Isabel y de transmitir los valores que ella le había inculcado a Pablo. Lo vio como parte de su legado, algo que podría transmitir a la siguiente generación. La aceptación de su pasado y el compromiso con el legado de Isabel ayudaron a Pablo a encontrar una nueva paz interior. Comenzó a ver la vida de otra manera, ya no como una serie de desafíos a superar, sino como un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento. Cada día era una nueva oportunidad para hacer el bien, ser la mejor versión de sí mismo y honrar a quienes le precedieron. Sin embargo, la aceptación también significó comprender que su viaje aún no había terminado. Pablo sabía que aunque había avanzado mucho, aún quedaba mucho por hacer. Estaba dispuesto a seguir esforzándose, a enfrentar cualquier desafío que se le presentara y a mantener el rumbo hacia la vida que Isabel le había mostrado en la oscuridad. Ya no estaba motivado solo por el arrepentimiento o el dolor de la pérdida, sino por un deseo genuino de ser una fuerza positiva en el mundo. Con el tiempo, Pablo empezó a sentir una conexión espiritual más profunda con Isabel. Sintió su presencia en momentos de quietud, en sueños e incluso en pequeños signos de la vida cotidiana. Esta conexión lo animó a continuar su viaje y recordar que nunca estuvo realmente solo. Isabel estuvo a su lado, guiándolo y apoyándolo, tal como lo había hecho durante toda su vida. Finalmente, Pablo llegó a un punto de su vida en el que pudo mirar hacia atrás y ver cuánto había cambiado. Ya no era el hombre que había descuidado a su familia, que había priorizado el trabajo y los intereses personales por encima de todo. Ahora era un padre presente, un hombre compasivo y un ejemplo para sus hijos. Y aunque el camino para llegar hasta aquí fue difícil y lleno de dolor, Pablo sabía que cada paso había sido necesario. Entendió que el legado de Isabel no era algo estático, sino algo vivo, que él iba construyendo continuamente a través de sus acciones y elecciones. Con esta comprensión, Pablo encontró un nuevo sentido de propósito y paz. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también sabía que estaba preparado para afrontarlos, con la sabiduría y la fuerza que Isabel le había dado. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Tema 10, un nuevo comienzo y un futuro de esperanza. Con el paso del tiempo, Pablo empezó a ver su vida de una manera nueva y esperanzadora. Había experimentado una profunda transformación, no solo en sus relaciones con los demás, sino también en su propia visión de sí mismo. Aceptar su pasado y decidir honrar el legado de Isabel lo llevó a un punto en el que finalmente pudo comenzar a construir un futuro basado en el amor, la compasión y el propósito. Pablo decidió que, además de continuar con su trabajo comunitario y su rol de padre, quería ayudar a otras personas que se encontraban en situaciones similares a la que él había enfrentado. Comenzó a dar charlas sobre su experiencia cercana a la muerte, compartiendo las lecciones que aprendió y cómo le ayudó a transformar su vida. Estas charlas no solo fueron una forma de ayudar a los demás, sino también de continuar tu propio proceso de curación y crecimiento. La respuesta a estas conversaciones fue sorprendentemente positiva. Muchas personas quedaron conmovidas por la honestidad y humildad de Pablo al compartir su historia. Comenzó a darse cuenta de que al hablar de sus fracasos y del camino hacia la redención, estaba ayudando a otros a ver que el cambio era posible, sin importar cuán difícil pudiera parecer la situación. Pablo ha encontrado un nuevo propósito al inspirar y guiar a otros en sus propios viajes de autodescubrimiento y transformación. La relación de Pablo con Javier e Inés siguió fortaleciéndose. Se convirtió en una presencia constante y positiva en sus vidas, alguien en quien podían confiar y a quien recurrir en momentos de necesidad. Pablo se propuso mantener una comunicación abierta y honesta con sus hijos, asegurándose de que supieran cuánto los amaban y valoraban. Estaba decidido a no repetir los errores del pasado y a construir una base sólida para su futuro. Marta, por su parte, siguió adelante con su vida, pero ella y Pablo mantuvieron una relación cordial, sobre todo por el bien de sus hijos. Aunque no había posibilidad de reconciliación romántica, sí existía un respeto mutuo que antes no existía. Pablo aceptó esto como parte de su crecimiento personal y supo que lo más importante era mantener un ambiente estable y amoroso para Javier e Inés. Estaba en paz con la decisión de Marta y respetaba el camino que ella había elegido. Pablo también comenzó a abrirse a la posibilidad de un nuevo amor. Aunque todavía estaba en el proceso de curación, sabía que había lugar en su corazón para alguien nuevo. Quería compartir la vida que estaba construyendo con alguien que pudiera apreciar y respetar la persona en la que se había convertido. Sin embargo, esta vez sabía que debía tener paciencia y permitir que las cosas sucedieran con naturalidad, sin prisas ni presiones. Con el tiempo, Pablo conoció a alguien que compartía sus valores y visión de la vida.
Fue un proceso lento y cuidadoso, pero sintió que estaba listo para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Esta nueva relación no fue un reemplazo de su pasado con Marta, sino una continuación de su viaje de crecimiento y autodescubrimiento. Pablo estaba decidido a aplicar todas las lecciones que había aprendido, construyendo una relación basada en el respeto, el amor y el entendimiento mutuo. A medida que avanzaba en su nueva vida, Pablo sentía un profundo agradecimiento por todo lo vivido, tanto los buenos como los malos. Sabía que sin la experiencia cercana a la muerte y sin conocer a Isabel, nunca habría hecho los cambios necesarios en su vida. El camino había sido doloroso, pero también increíblemente gratificante. Pablo había aprendido que la verdadera felicidad no provenía de logros externos, sino de una vida vivida con autenticidad y propósito. Al final, Pablo quedó en paz. Sabía que el futuro todavía traería desafíos, pero ahora estaba equipado para enfrentarlos con coraje y sabiduría. El viaje que comenzó con una experiencia cercana a la muerte se convirtió en una vida llena de significado, amor y esperanza. Y aunque Isabel ya no estaba físicamente presente, Pablo sabía que ella continuaba guiándolo, en espíritu, en cada paso de su viaje. Pablo había encontrado un nuevo comienzo, y con él, la esperanza de un futuro lleno de posibilidades. Estaba listo para aceptar lo que viniera, sabiendo que sin importar lo que sucediera, siempre tendría la fuerza y la sabiduría para seguir adelante. Y así caminó hacia el futuro, con el corazón lleno de gratitud y el alma en paz.